Buenas clases, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar el avance de nuestro tema. Estamos en la historia de la empresa, así que vamos a... estábamos en el punto de desarrollo industrial, nos habíamos quedado ahí con algunas de las características. Vamos a pasar a la siguiente, que es el gigantismo industrial. Es más o menos desde 1914 a 1945. Em, ¿Por qué se caracteriza esta época? Porque, como verán, estas dos fechas hacen referencia a sucesos importantes en el mundo. 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. En toda esta época histórica se vive un gran cambio en el mundo, sobre todo por estos temas bélicos, ¿no? Como dice acá, existe una organización y tecnología avanzada con fines bélicos. A partir del inicio de estas guerras, el mundo va girando de una forma diferente y esto hace que la economía también gire en una forma diferente. Se empiezan a ver las futuras potencias que van a existir en su momento. ¿No? Tradicionalmente en el siglo XVIII, como habíamos visto en los anteriores ejemplos, siglo XVIII y siglo XIX, la potencia principal era Inglaterra, pero a partir de estas guerras cambia todo en el mundo, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial aparecen potencias como Japón, Alemania, Italia, y en la Segunda Guerra Mundial aparecen potencias como Estados Unidos, ¿no? Después de Rusia o la Unión Soviética, ¿no? Relegando a lo que se conocía en su momento como las más fuertes, ¿no? Como Inglaterra. Durante este tiempo, la producción se orienta a los temas bélicos, pero ojo, el tema bélico no significa solamente armas, ¿no? Es decir, armas, vehículos de combate, aviones, municiones y armamento de todo tipo, sino lo que viene conjuntamente con eso, porque cuando los países entraban en guerra no solamente tenían que llevar armas, municiones y demás, tenían que llevar alimentos, tenían que alimentar a la gente que iba a la guerra, a la gente que se quedaba, tenían que vestirlos de alguna manera. Entonces, acá es donde empresas alcanzan tamaños enormes y realizan operaciones internacionales y multinacionales. Porque además de esto, eh, igual a partir de la guerra, por ejemplo, toma un nuevo ritmo el tema de la comunicación, de la intercomunicación, porque incluso hasta la Segunda Guerra Mundial se seguía usando el código Morse, ¿no? Que no sé si todos lo conocen, era una manera de comunicación la más rápida en su momento a través de códigos con punteos, ¿no? Y la otra persona tiene que saber descifrarla. Y mientras más rápido y mejor se descifraba y llegaban los mensajes, podía ser vital en la guerra. Entonces, por eso es que los países empezaban a desarrollar mejor el tema de las telecomunicaciones por radio, los radares. em, y de hecho, hasta ahora, las empresas más grandes, después de las de tecnología, son armamentísticas, ¿no? Ahí se desarrollaron las empresas Boeing, que hace aviones comerciales, pero también aviones de guerra y otro tipo de armamento, los Parabellum, los SOCOM, que son empresas, ¿no? gigantes que están en varias áreas, pero que netamente eran armamentísticas y nacieron de estos conflictos, ¿no? Que cambiaron al mundo, reacomodaron al mundo y bueno, en realidad dieron una mirada especial al tema de la empresa, porque en esta época, fíjense, en esta época de que le llaman gigantismo industrial, se empezó la producción en masa de muchas cosas, es decir, desde aviones, como ven, tanques, armamento, hasta ropa, alimentos, porque la gente en su momento necesitaba pues consumir productos. Aparece también la radio y la televisión, ¿no? En ese tiempo que ayudan a transmitir la información, la tecnología, los avances que estaban ocurriendo. Y además se reorganiza
como el relacionamiento mundial también, porque a partir del final de la Segunda Guerra Mundial es cuando aparece la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Así todo un conjunto de países con una sola voz para que no vuelva a pasar eso, ¿no? Es decir, una guerra mundial, para que podamos dialogar antes de llegar a conflictos bélicos. Y pues las potencias empiezan a crecer en ese momento, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial vamos a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que no era una guerra de armas, sino más bien de ideologías, de sabotajes, de competencia tecnológica, y eso, bueno, ha agigantado un poco más los avances, ¿no? Todo este tiempo entonces las empresas, la característica principal ha sido que empezaban a producir todo en masa. No importaba si tu producto al final era bueno o malo, la gente lo iba a consumir porque no había tiempo para que desarrolles la perfección o la calidad, ¿no? Si hacías alimento, salía porque la gente necesitaba consumir. Era una época de guerra, era una época de hambre, ¿no? La gente necesitaba comer, así que necesitabas producir mucho, sea de buena calidad o no, no importaba. La cosa es que necesitabas, ¿no? Además, las reconstrucciones de las ciudades, ¿no? Cuando una ciudad era destruida, ¿qué necesitaba? Un montón de cosas, ¿no? Desde madera, acero, ladrillos, viguetas, cal, estuco, pavimento, postes, ¿no? Todo había que reconstruir. Entonces las empresas empezaron a crecer en ese sentido, ¿no? A demandar. Um, entonces eso principalmente. Y ahora pasamos a la época moderna, que habla de la posguerra hasta 1980. Justamente eso es lo que les comentaba. Después de la Segunda Guerra Mundial se dio esta competencia eh, ideológica, armamentística, tecnológica entre dos polos grandes, ¿no? El mundo se polarizó, donde por un lado teníamos a Estados Unidos con una ideología del capitalismo neto, ¿no? Ustedes seguramente ya han avanzado en colegio algo del capitalismo, que principalmente lo que hace es libertad económica, ¿no? Tú puedes crear, desarrollar empresa, invertir cuanto quieras, ganar cuanto quieras, y libre oferta y demanda, ¿no? Y teníamos por el otro lado, el otro polo, que estaba la Unión Soviética, que predicaba el comunismo, y el comunismo justamente era todo lo contrario. Ahí no hay libertad de creación de la propiedad. Ahí todo es de todos, ¿no? Y todos deberían recibir lo mismo por igual. El que tiene más dar al que tiene menos, para que todos tengan lo mismo. Entonces, muchos creían en eso, muchos creían en lo otro, y el mundo se va polarizando, y hay países que apoyan a un lado y hay países que apoyan al otro. Entonces, durante este tiempo se dio, los países más desarrollados empezaron a crecer un poco más. Estados Unidos hace crecer a toda Europa después de la guerra, porque estaba devastada, ¿no? Francia, Alemania, Polonia, ciudades totalmente destrozadas por la guerra. Estados Unidos apoya, origina el Plan Marshall, que son 30.000 millones de dólares en su momento para volver a poner en pie a Europa. Entonces empiezan a crecer industrias, empresas, ¿no? Empiezan a trabajar bastante, y Estados Unidos empieza a ser, ¿no? la hegemonía en ese entonces, y se da un boom también, ¿no? De empresas. Aparecen materiales sintéticos básicos como el plástico, el aluminio, las fibras, textiles sintéticas, el hormigón. Aparece la energía nuclear también, ¿no? Que en realidad se dio justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con esto de las bombas atómicas, pero después aparece la energía nuclear para crear energía de otro tipo, no bombas, sino energía eléctrica y demás. Y algo sumamente importante que pasó en esta época es la computadora, la creación de la computadora, ¿no? En 1951 se desarrolló el primer prototipo de computadora, de lo que se iba a convertir luego en computadora.
Entonces, desde ahí empezó un ascenso terrible, desde convertirse en un pequeño aparato que servía solo para hacer operaciones básicas, hasta los complejos aparatos que tenemos hoy en día en un smartphone, ¿no? Aparece el tema de la electrónica, la comunicación telefónica, la televisión satelital y la masificación del automóvil. Entonces, esta época se caracteriza por eso, sobre todo la parte tecnológica, ¿no? Por esta competencia que había en el mundo, y se empezaron a dar otro tipo de aspectos también, como por ejemplo, se reafirmaron los derechos de los trabajadores también, ¿no? En su momento, en la anterior época que les mostraba, no era tanto así, habían trabajadores que hasta podían estar en sus fuentes de trabajo 10 horas, 12 horas, 14 horas, ¿no? Sin embargo, acá ya se estabiliza la jornada laboral, los pagos justos y demás, las vacaciones pagadas. Por eso que justamente también los 50 se da un boom del turismo en el mundo, porque como la gente ya tiene vacaciones, empieza a viajar, a conocer nuevos lugares. El turismo genera mucho dinero excedente en otros países. Hay muchas empresas que se dedican a eso, cruceros, tours, vuelos en avión, ¿no? Entonces, el mundo, como ya estaba en paz después de la guerra, bueno, pues empieza ya a disfrutar, ¿no? Y se vive, muchos dicen, ¿no?, que el siglo XX, este que estamos hablando, ha desarrollado más tecnología que sus 10 siglos predecesores, ¿no? En un siglo, en el siglo XX, hemos desarrollado mucha más tecnología que en los anteriores 10 siglos, ¿no? Entonces, por eso es que aparece, por eso es que tenemos todos estos ejemplos. Se ha dado un crecimiento tecnológico hacia arriba y las empresas iban por ahí, ¿no? Apuntaban a ese lado. Bien, nos queda todavía una etapa, así que la dejamos para la siguiente clase. Entonces, esos han sido los ejemplos que hemos visto por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. Espero que todos estén bien y nos vemos.